Sean todos bienvenidos a un nuevo video más de El Caso de, en donde en esta ocasión tocaremos un caso que ya está cerca de cumplir 100 años y que sentó un precedente nefasto en el Paraguay, pero que para nuestra suerte no fue superado por nadie más en nuestro país. En el año 1930, una ola de crímenes sin precedentes conmocionó a la sociedad paraguaya de aquel entonces. Los pobladores exigían justicia y clamaban el fin de la serie de homicidios. Solo la necesidad de llevar el pan a la mesa obligaba a los pobladores a salir de sus casas, a pesar del miedo que les calaba los huesos por temor a cruzarse al asesino. La policía de la capital arrestó a un hombre cuyo nombre pasaría a la historia nacional, catalogado como el primer asesino en serie, que según los detalles de los diarios, lo hacía por el placer de matar y lo denominaron monstruo de nuestros días. En el Museo de la Policía se exhibe un muñeco con la figura de un hombre con un machete, vestido con ropa de campesino bajo el nombre de Amancio Legal. Pero ¿quién era esta persona? En esos años en donde ocurrieron esos hechos, Paraguay aún no se recuperaba del todo de los daños recibidos en la Guerra de la Triple Alianza, y sin saberlo, estaban a las puertas de otro conflicto armado, la Guerra del Chaco. Había mucha pobreza y necesidades, entonces los crímenes menores estaban a la orden del día. Robos de comidas, animales o lo que sea para poder vivir un día más era la realidad del país. Dentro de todo ese mejunje de necesidades estaba Amancio Legal, un agricultor como muchos otros que trabajaba sin parar para sobrevivir. Según la poca información que hay, de un día para otro todo se fue a la deriva para este hombre, ya que Amancio mató a su patrón y a la esposa de este, quizás por falta de pago, aunque esto último es tan solo una teoría. A partir de ahí, según se relata, Amancio fue hallado culpable de muchos otros asesinatos más que ocurrían en la zona. Se cuenta que su modus operandi era el esperar entre los arbustos y yuyales y atacar por sorpresa a los transeúntes, asesinándolos por detrás e irse de allí como si nada hubiese pasado. Incluso se decía que solo mataba por placer y que el robo era solo un condimento más, hasta que en una ocasión un policía lo reconoció y lo detuvo, ya que él contaba con una orden de captura nacional. Amancio luchó contra el policía, pero fue sometido por este último y llevado preso. Todas esas historias y el mote del primer asesino serial de Paraguay llamó la atención de Juan Marcos González, abogado y máster en ciencias políticas, escritor de la obra El Monstruo, que trata sobre la vida de Amancio Legal. De ese libro sacaremos algunos párrafos para describir mejor a este supuesto oscuro personaje y al pensamiento de aquella época lejana. Visité el Museo de la Policía y al ver la información sobre Legal me entró la curiosidad de si estaba o no en presencia de un asesino serial. El verdadero oficio de un historiador es dudar de toda información y de las diferentes fuentes que dispone, expresó Juan Marcos en un medio local. El verdadero nombre de Amancio Legal era Secundino Zamudio, agricultor, oriundo de una compañía cercana a Villarrica. Sobre Legal no se escribió casi nada, solo se sabía que había cometido 28 homicidios, relató González. El porqué del nombre de Amancio Legal es desconocido. El entrevistado señaló que la investigación, para conocer mayores datos sobre Legal, duró varios años e implicó una ardua averiguación en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional y en el archivo del Poder Judicial. La información detalla que a Amancio le abrieron 2 causas, siendo su figura agigantada por los medios escritos, por ejemplo el Diario, La Tribuna y El Orden, periódicos de aquel entonces, que publicaban en portada que Amancio Legal era un monstruo. Con esto queda claro que el poder de los medios se podría considerar como el verdadero monstruo en todo esto, que si se da lugar a la prensa amarillista, esta crece y crece sin parar, haciéndote creer lo increíble. Amancio fue acusado de cometer 28 asesinatos, pero el autor sostiene en su obra El Monstruo que Legal no cometió tales asesinatos,
Además menciona que el detenido fue criminalizado por el Estado y por la prensa. Pero, ¿a qué se refiere cuando dice que fue un monstruo construido por el Estado y los medios de comunicación? La figura del monstruo se encuadra en los considerados enemigos del Estado o delincuentes comunes que engrosaban el grupo mayoritario de población carcelaria, o sea, agricultores y analfabetos. El escritor manifiesta que el mismo sistema penal incurre en la criminalización primaria y secundaria, del cual son víctimas los agricultores y campesinos desde tiempos inmemoriales. La primaria tiene que ver con la ley y la secundaria con la persecución de ciertos delitos por parte de las agencias del sistema, una de ellas los medios de comunicación, cita que también figura en su libro. Consultado sobre los juicios a los cuales fue sometido Mancio Legal, el autor mencionó que Legal cometió 2 homicidios, donde los hechos no resultaban claros. Fue juzgado mediáticamente. En el juicio se detalló que con un abatizocá, o mazo grande, asesinó a su patrón y a su esposa, propinándoles varios golpes en la cabeza. En tal sentido, fue juzgado y condenado por estos 2 homicidios. No fue un asesino en serie que mataba por placer como se creyó y se sostuvo, aunque estaba claro de que tampoco era un santo ya que había asesinado a 2 personas. El autor narró en su obra que en el caso de Amancio Legal, los 5 defensores del fuero penal se inhibieron de la causa porque los mismos medios de prensa de ese tiempo lo habían pintado como un monstruo que mataba sin sentir culpa. Cabe destacar que tampoco podría haber conseguido abogados que lo defiendan por la falta de dinero y por el temor que tenían los abogados de ser escrachados al tomar un caso tan delicado. ¿Y cuál fue el final del primer supuesto asesino en serie del Paraguay? Amancio Legal murió asesinado en una celda de la cárcel pública de Asunción, el 22 de marzo de 1933 a la edad de 31 años. En una gresca con otro recluso se llevó la peor parte. En total fueron 10 las puñaladas en el bajo vientre. Lo trasladaron a la enfermería ya sin vida. Este tipo de muerte era habitual en la cárcel de aquel entonces, al igual de lo que sucede en la actualidad en la cárcel de Tacumbú y en otras cárceles del país. Tras su trágica muerte, su nombre pasó a la historia nacional como el primer asesino serial del Paraguay. Jamás se le hubiese pasado a él por la mente que casi un siglo después se siga debatiendo sobre su vida. Pero luego de toda esa ardua investigación, queda la interrogante de qué ocurrió realmente. Si solo mató a 2, ¿por qué se le atribuyeron 26 asesinatos más? Todo fue producto de un gobierno displicente y que no tenía medios ni ganas para investigar unos crímenes como es debido. Otra hipótesis sería que esa gran cantidad de asesinatos sí ocurrieron, pero que simplemente culparon a Mancio de todo ya que no podían hallar al verdadero culpable, y para que la ciudadanía creyera que el asesino estaba tras las rejas, volviendo así la tranquilidad, entre comillas, al país. Queda y quedará siempre la duda sobre los hechos que rodeaban a Mancio Legal, y al haber tan poca información, siempre quedará clavada la espina de la curiosidad en todos nosotros, más aún en un país como el nuestro, en donde milagrosamente el mote de asesino serial queda reservado para hechos ocurridos en el extranjero. Muchas gracias por ver este video. Puedes ingresar a nuestra lista de reproducción que ves en pantalla para ver los casos que ya he relatado. Y si el contenido te gustó, por favor no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos videos.